de cantar, me acompañan, ¿ya? Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Tú, mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Una vez más. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor. En las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador. Y tú, mi amigo, ¿por qué no cantas las alabanzas a Cristo el Salvador? Gloria a Dios. Bien, chicos, bien. Tal vez me puedas ayudar una razón por la que le darían gracias al Señor. Cualquiera. Por la vida. ¿Saben que casualmente el día domingo en el tiempo de jóvenes yo les decía a ellos que nosotros somos un milagro cada día de parte de Dios al levantarnos, al disponer, como se lo digo a ustedes, de sus capacidades, de sus talentos, de su inteligencia, de este cuerpo? Hay gente que se levanta, hermano, todos los días en la rutina de la silla de ruedas, en la cotidianidad de una enfermedad que lo tiene acoplado. Entonces, hay condiciones de vida que son muy duras de vivir, de experimentar. Entonces decía el compañero, gracias por un día más de vida. Y mire qué vida, ¿no? A pesar de situaciones que todas tenemos, podemos decir, sigo adelante, tengo estas manos, tengo estos pies, ¿sí? Tengo un trabajo. Otros harían muchísimo por un trabajo, así sea, sin ni siquiera tener el enrolamiento del IES. O sea, tenemos por qué agradecer. Víctor, ¿me puedes ayudar? Otro motivo por el cual agradecer, cualquiera que venga a tu corazón. Por permitir estar al lado de mi madre, De esos seres tan cercanos. Qué interesante, ¿ah? Mira, nuestra madre, con todos sus momentos, tenemos que decirlo, no es perfecto, pero ha dado de sí todo para que usted, su hijo, salga adelante. Con todos sus defectos, es digna de su amor y su gratitud. Compañeros, amistades, también nosotros no somos perfectos, a veces somos difíciles de sobrellevar, ¿no? ¿Cierto, David? Sí, Señor, sí. Esa ya también. Pero hay que dar gracias a Dios porque dice la Escritura que el amigo, el rostro del amigo con el del amigo se aguza, se afila, aprendemos a llevarnos, a tolerarnos, ¿sí? Es importante tener relaciones con las amistades, eso nos pone filudos, nos pone atentos, nos pone inteligentes, ¿sí? Todo es importante, gracias a Dios por todo aquello. Gracias, Víctor, gracias, varón. Quiero compartirles otra parábola del maestro de maestros en esta mañana. Estábamos viendo las parábolas, ¿cierto? Y para comenzar quisiera preguntarles algo en su vida que ustedes puedan decir comenzó, su inicio fue pequeño, pero en el tiempo fue algo grande, fue algo digno de aplaudir. ¿Qué usted puede decirme con relación a eso? Es como un ejemplo muy puntual. Alguien que comienza a estudiar, comienza desde muy abajo, con conocimientos tan básicos como decir 1, 2, 3, los números, las vocales, pero luego de unos años resultó ser Albert Einstein, Thomas Edison, gente brillante que aportó mucho al medio, ¿no? Pero su inicio fue muy pequeño, insignificante. Comenzaba desde abajo. ¿Sí? Hay una historia de uno de estos intelectuales que dice su historia, no se ha comprobado al 100% si fue real o no, pero que él fue rechazado de las aulas con una carta de la rectora a la mamá. Y cuando llegó de la mamá abrió la carta y leyendo comenzó a llorar, pues, ¿no? Y el niño le decía, mami, ¿por qué lloras? Y la mami le dice al niño, es que aquí
la institución dice que no te va a poder recibir mismo más en las aulas. Porque tú eres demasiado brillante, eres muy inteligente para que ellos puedan formarte y prepararte en la vida. Pero mi hijo, tranquilo, yo lo voy a hacer. Y bueno, para que ustedes sepan, ese hombre fue muy importante. Fue un científico y aportó en muchas dimensiones en la esfera del conocimiento, ¿no? Y la historia dice que ya en sus años, siendo adulto, él revisa cosas viejas y encuentra la carta. Y la lee. Y comienza a llorar. Se dio cuenta que su mamá le había engañado. Lo que decía en esa carta era que él no era competente, que él no podía continuar en la institución porque no daba su rendimiento, su capacidad intelectual, no daba para el año que podía estudiar. En otras palabras, que era tonto. Y lo rechazaban por eso. Pero miren el desafío. La mamá no le dijo eso. Le infundió al hijo valentía, fortaleza y capacidad. Y lo ayudó. Y llegó a ser alguien grande. Vuelvo a decirlo. Este hombre fue científico. ¿Sí ven? Hay cosas pequeñas que son insignificantes tal vez en su inicio. Pero Dios, las manos de Dios pueden ser tremendamente poderosas y grandes. Y es así también el reino de Dios. Voy a hablarles una parábola que tiene esa figura, esa misma ilustración de pequeñez y luego es inmensa. Y es en relación al reino de Dios. Se encuentra en Marcos capítulo 4, en el Evangelio según San Marcos capítulo 4. Escuchen. Hablando el Señor Jesús, en el verso 30 dice que también les refirió esta parábola. ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es un cuestionamiento. Él mismo responde. Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. La semilla es como el grano de, como la arena. Hay una alabanza, ¿no? ¿Cierto, mi hermano Ortiz? ¿Cómo es la frase? Si tú fueras fe, Sí, la fe. si tuviera fe. Podemos mover sobre montaña. ¿Cómo? Le dirías a esa montaña, mira, la fe, decía Tito, un granito de mostaza. Y con eso es suficiente para decirle a la montaña, Mueve. mueve. Oiga, volviendo al tema de las madres, hay madres que con un granito de mostaza de fe oran fervientemente por ese hijo que está perdido, que está en las drogas, que está en el alcohol, que está en el mal camino. Y cuando se dan cuenta, en el tiempo lo recuperan por fe. Porque han dado todo su corazón a eso que los puede salvar, que es el Señor. Y de alguna u otra manera el Señor los trae. Tal vez quebrantados, rotos, pero así es Dios. Coge lo insensato de este mundo, lo débil de este mundo, para avergonzar lo fuerte y lo sabio de este mundo. Oiga, la fe es de locos. La Escritura dice que nosotros, los que tenemos fe, somos considerados para el mundo locos. Dios dice en la palabra que a través de la locura de la predicación le agradó salvar al mundo. Este evangelio, que significa buena noticia de salvación, esta buena noticia es la locura que lo puede salvar. Y toda la Escritura es cristocéntrica. Habla de ese único mensaje. El Antiguo Testamento apunta a un Salvador, el Nuevo Testamento lo confirma, Él vino, Él murió por nosotros. Y eso es locura. Acompáñenme. Vamos a leerlo textualmente. Está en la carta que escribió el apóstol Pablo a Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden,
Oiga, el ignorante, el que no está dispuesto a atender la enseñanza de Dios, la palabra de Dios, va a catalogar, a etiquetar la escritura, la profecía bíblica, como locura. Eso es muy loco, eso es de los hermanitos, eso es por ahí, a mí no me hablen del Señor. Y es que dice el apóstol Pablo también en Romanos que para ellos está entenebrecido el entendimiento. Por eso es que se ora por aquellos que son reacios, que rechazan la palabra pura, transformadora de Dios. Se ora, Padre, abre el entendimiento, toca corazones, sensibiliza sus vidas en tus palabras. ¿Sí? Por eso dice la Escritura que esa palabra es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, el poder de Dios. ¿Sí? Por eso está escrito, dice el apóstol Pablo, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde pues está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropiezo, y para los gentiles, locura. ¿Saben qué es lo que pasa? En este tiempo, el judío quería confirmar a través de señales que aquel Salvador que vendría era poderoso. En una ocasión le dijeron al Señor Jesús, los religiosos de esa época, ¿qué señal nos das? Y él dijo, no les des ninguna señal, porque él sabía lo que en su corazón, soberbia, arrogancia. No les des ninguna señal, sino la señal de Jonás. ¿Cuál era la señal de Jonás? 3 días en el vientre del pez. Y luego salió. Asimismo, el Hijo del Hombre, Cristo, estuvo 3 días muerto. Y resucitó y venció la muerte. Pero eso fue locura y no lo entendieron. Pero para los que por fe la entienden, eso es sabiduría de parte de Dios. Oigan, ¿no le parece un poco extraño que por lo general la gente, entre comillas, con mayor intelecto, con renombre, con poder, ya sea político, sea financiero, con reputación, son la gente que es más reacia a creer, más reacia a dejar que la palabra los toque y los transforme? Pero aquel que está por lo general en problemas, en angustia, en sufrimiento, clama pues. El rico, de los ricos se dijo de parte de Dios, es, no imposible, muy difícil que entre al reino de los cielos. Más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Porque el rico resuelve, entre comillas, resuelve con su dinero. Pero el pobre despierta en fe y se da cuenta que el dinero le pertenece a Dios. Y mejor clama, que es que vive todas las cosas, Padre, provee, Padre, susténtame, Padre, ayúdame, Padre, auxíliame. Y no lo hace con arrogancia, lo hace con humildad, por eso que es atendido, porque Dios atiende al humilde y resiste al soberbio y orgulloso. Por eso, para el mundo es locura. Ay, con plata puedo resolver. Ah, claro, sí, lógico, es sabio. Pero el pobre, no, yo no tengo plata, pero yo sé que Dios va a hacer algo. Va a hacer algo, pero yo no veo a tu Dios. No tienes plata, ¿cómo vas a solucionar ese tema de enfermedad de tu familia? Es locura para el mundo. Pero para los que están en la fe y han creído, han confiado en el Señor, es salvación, es poder de Dios para salvación. Y esto en sentido natural y en sentido eterno, espiritual. ¿Se ve la diferencia? Y así, decía Víctor, es la fe. Así el Señor Jesús comparó el reino de los cielos. ¿Saben cómo es la semilla de mostaza? Oiga, dice, yo no soy tan bueno de agricultor, pero me di la tarea de averiguar y de preguntar. Es como la cabeza del alfiler. Imagínate, tan chiquita. Pero el Señor cogió esa figura del ámbito del sembrío para decir que cuando ya cogió raíces y comenzó a crecer, llegó a ser la más grande de las hortalizas. Era pequeñita. Y era insignificante. Y luego dice que aún en sus ramas, que son largas,
Vienen aves del cielo a coger sombra, a coger aire. Y eso me recuerda también en el tiempo de Daniel, cuando habían reyes en la tierra. Un gran rey que por Dios llegó a tener poder aún sobre Israel, el rey de Nabucodonosor. Y también se lo compara con un árbol inmenso, sobre el cual, sobre sus sombras, venían muchos pueblos y naciones. Claro que también ese reino era perecedero, ese reino fue tumbado, haciendo referencia a aquel reino que habría de venir y que sacaría todos los reinos mortales, humanos, con falencias y fallas, ese reino perfecto que es el reino de Cristo. Pero aún así, un reino comparado, bíblicamente hablando, con un gran árbol que da sombra, que trae fresco a las personas que hacen descanso sobre él. ¿Sí se dan cuenta? Así dice la palabra, dice el Señor Jesús, que es semejante al reino de los cielos, a un gran árbol que da sombra. Si usted me permite, le voy a leer también Apocalipsis. Ese reino de los cielos, mire cómo va a ser. Me voy a Apocalipsis 7 a 9. El apóstol Juan fue el que en visión recibió la revelación llamada Apocalipsis. Y cuando él ve este reino eterno de Cristo, dice lo siguiente: después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, y aquí habla de los ángeles. Bueno, hay una adoración celestial tremenda, pero el punto es que había multitudes de gente que adoraba al Cordero, al Dios de su salvación. ¿Y cómo comenzó este reino para llegar a ser en lo postrero lleno de multitudes de gente que alaban al Señor? ¿Cómo comenzó? ¿No comenzó acaso con un hombre nacido en un lugar muy humilde y pobre como el pesebre? ¿No comenzó con un rabino que comía libros y que enseñaba en las sinagogas? Comenzó con un hombre despreciado aún por su familia, porque Cristo lo fue. Comenzó con un hombre que las multitudes lo seguían un día y luego por no ver señal se iban. Comenzó con un hombre que no tuvo la mejor de las profesiones, que fue carpintero. Y por último, fue injustamente sentenciado a muerte, porque él no pecó, él no hizo maldad. Y con ese hombre, y con 12 discípulos, esa palabra de salvación, esa palabra del reino salió de Israel, se fue a Roma, se fue a Italia, se fue a Asia, se fue a Europa, y hasta el día de hoy vemos el impacto de un hombre que fue menospreciado, como dice Isaías, que fue castigado, injuriado, traicionado, que pasó necesidades, que como lo dice él mismo, no tenía ni dónde reposar su cabeza, pero lo sufrió todo por amor a nosotros y dejó la palabra de salvación, porque Él es la salvación. Cristo es el camino, la verdad y la vida. ¿Se da cuenta? ¿Sí lo entiende? Comenzó en debilidad, comenzó en insignificancia, pero esa palabra llegó a los confines de la tierra, que al día de hoy la predicamos, y despierta las conciencias, los corazones nos transforma, las vidas. Pregúntele pues, a alguien que ha experimentado el poder de Dios para salir de situaciones tan viles como la esclavitud de las drogas, si no va a alabar al Señor porque lo libertó. Pero comenzó así, en insignificancia. Pero vemos en la escritura de Juan, en el Apocalipsis, que en el tiempo postrero, ese reino va a estar lleno de multitudes, de gente que la alaba, de todas las naciones, lenguas y tribus. Porque yo no sé si usted quiere estar ahí, pero yo quiero estar ahí. Y mi fe no tiene que ser perfecta. Ya tengo el santo que murió por mí. Yo voy a resbalar tarde o temprano, pero la escritura me enseña que si mi fe es como que un granito de mostaza, le diré a esa montaña, muévete, y se moverá. De esa montaña puede ser aquel pecado que todavía lo está atormentando, que todavía lo ata. ¿Sí?
Ponga en esa montaña cualquier peso, dificultad que lo obstruya para acercarse a Dios y por fe acérquese. Con un granito de mostaza de fe usted va a acercarse. Es la fe el medio. ¿Sí? No son las obras, no es que ya yo tengo que limpiar mi camino, ser perfecto, ya voy a esperar que sea más maduro, que tenga más años encima para poder ya cambiar mi modo de vivir y buscar de Dios. No. Dios anhela que con sus imperfecciones, con sus debilidades, pero con la fe del tamaño del granito de mostaza, usted se acerca a Dios. Oiga, me encanta cuando vemos la fe de ese hombre que la Escritura lo llama como publicano. No da el nombre. Y cuando una historia no da el nombre, cuando dice el samaritano, el buen sembrador, o el publicano y el fariseo, no da nombres, está dando la oportunidad de que todos nos identifiquemos con eso. Y cuando se habla de publicano, en cuanto a su fe lo llevaba a orar en el templo, Señor, soy pecador, sé propicio a mi vida, ayúdame. Él compara esa oración y esa fe versus la del religioso fariseo que decía, ay Señor, yo no ofendo, yo no peco, yo doy diezmo en lo que gano. Él compara esa fe y el Señor alaba la fe del publicano, porque él clamaba, él oraba y se golpeaba el pecho diciendo, Señor, sé propicio a mi pecador. Y dice la Escritura que él volvió, él salió justificado antes que el otro. Si ven como el Señor atiende al humilde, al sencillo, al quebrantado, al débil, al heredero calvo, Dios quiere eso de nosotros. Si usted tiene esa fe, si usted quiere apropiarse de las promesas de Dios para vivir con su ayuda, diga amén. Padre, yo te necesito, amén, te necesito, quiero que estés en mi vida. ¿Ya? Y si tiene dudas, permítame una vez más orar por usted. En mí puede encontrar un amigo. Y yo no voy a hacer lo que Dios ya ha prometido que va a hacer. Yo solo le voy a ayudar con la palabra de Dios. Y le aseguro que esta palabra de Dios, así como tuvo el efecto de más de 1000 años en darnos ese mensaje de salvación, lo va a seguir haciendo. Porque así es la fe. Dios es bueno. Repito, en usted la fe puede ser muy pequeña, puede ser débil, puede ser injuriada, burlada de terceras personas.